Hoy, en el primero de 8 debates, la Comisión Primera del Senado discutió ampliamente el proyecto que busca penalizar totalmente el aborto en Colombia, incluidos los 3 casos que avaló la Corte Constitucional en el año 2006, cuando hay violación a la mujer, peligro de muerte para la madre y malformación del feto. Las opiniones estuvieron muy divididas en el Congreso, incluso desde la semana anterior, el ministro Germán Vargas Lleras se había mostrado partidario de no reversar las excepciones al aborto, una posición clara a tener en cuenta desde el gobierno, en congruencia con la campaña que adelanta para reducir las muertes por embarazos no deseados en mujeres adultas y madres adolescentes y para tratar de acabar con la cifra de 400.000 abortos clandestinos anualmente en Colombia. Pues Felipe Zuleta conversó con una mujer que ha tomado las banderas del aborto, la abogada Mónica Roa, quien ha sido firme activista frente a su despenalización. Según ella, este proyecto es un golpe de Estado que viola los principios fundamentales de la Constitución del 91. Felipe Zuleta entra al radar. Doctora Mónica, ¿qué es lo que se está discutiendo en el Congreso con respecto al tema del aborto? En este momento hay un proyecto de reforma constitucional que busca proteger el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Lo que quiere decir que a los embriones y a los fetos se les daría el mismo tratamiento jurídico y la misma protección jurídica que se le da a la persona humana. Es decir, que si una mujer aborta, ¿está cometiendo entonces ya un homicidio? Sí, exactamente, esa es la consecuencia. Cuando se le da la misma protección jurídica al embrión que a la persona, pues un ataque a ese embrión es lo mismo que un ataque a una persona, y por lo tanto matar un embrión es igual que matar a una persona y aplicaría el delito de homicidio. Eso lo hemos visto que está pasando actualmente en países como El Salvador y en algunos estados de México, donde esta misma reforma de proteger el derecho a la vida desde la concepción ya pasó. ¿Qué otras implicaciones tendría esta reforma constitucional, aparte de la prohibición y la penalización del aborto en estos términos que usted explica? Bueno, yo creo que desde el punto de vista práctico hay otro ejemplo que tenemos en Costa Rica, en donde también la fertilización in vitro se prohibió por considerar que violaba el derecho a la vida desde el momento de la concepción. De hecho, sabemos que muchas parejas de Costa Rica vienen a Colombia a hacerse sus tratamientos de fertilización in vitro, ya que allá la prohibieron. Otras consecuencias tienen que ver con la prohibición de anticonceptivos, como la anticoncepción de emergencia, como el dispositivo intrauterino, que funcionan después de la fecundación y que por lo tanto estarían prohibidos con esta reforma. Pero además, es decir, es un retroceso de 100 años. Es un retroceso gigante desde el punto de vista científico, pero además creo que desde el punto de vista de los derechos, es un golpe de Estado a la Constitución del 91. Este no es un tema solamente de aborto, es un tema de libertades, es un tema de Estado laico, de reconocimiento de derechos y de desconocimiento de las órdenes y las sentencias de la Corte Constitucional. O sea que realmente es un tema mucho más grande que afecta a los principios más fundamentales de la Constitución. Ya que habla usted de la Corte Constitucional, contémosle a los televidentes en qué casos hoy en día, según la Corte, se puede practicar un aborto. Muy importante porque creo que sigue habiendo mucho desconocimiento. El primero es cuando hay peligro para la vida o para la salud de la mujer embarazada. El segundo es cuando se trata de un embarazo resultado de una violación. Y el tercero son malformaciones que hagan inviable la vida por fuera del útero. Es decir, no es cualquier tipo de malformación, sino realmente aquellas en donde se sabe que el feto no va a sobrevivir al nacimiento. ¿Qué papel está jugando el procurador tras bambalinas? Que usted sospecho, que intuya o que sepa. Yo creo que ya está además documentado, ayer salió en las noticias que muchos de los congresistas que están discutiendo este proyecto en la Comisión Primera del Senado están siendo presionados por el procurador, algunos por miedo al procurador están votando el proyecto y otros porque el procurador les ha ofrecido a cambio ignorar los procesos disciplinarios que tienen en su contra. ¿Usted qué ha sido la adalid en este tema? ¿Por qué meterse uno en un tema tan complicado, tan polémico, tan difícil? Porque nadie más lo hace, porque creo que el tema es complicado en sí mismo, pero es como el laboratorio en donde se aplican los principios más fundamentales en los que creemos. El tema del aborto puede ser un tema muy específico que afecta a ciertas personas o a un grupo determinado de personas, pero es el ejemplo donde vemos cómo se aplican los principios de libertad, de Estado y del país que queremos en última. ¿Cuántos abortos, y obviamente las estadísticas no son confiables, cuántos abortos se están practicando en Colombia al año? Hace 2 semanas salió un nuevo estudio que confirma que son más de 400.000 abortos clandestinos al año. ¿No sabemos cuántas mujeres mueren por eso?
¿Cuántas mujeres? No tengo el dato, pero sí sigue siendo la tercera causa de mortalidad materna. ¿Qué tanto ha influido el hecho de que uno puede decir que por su conciencia no realiza un aborto? Y estamos hablando de médicos. Sí, de hecho hay otro proyecto de ley sobre objeción de conciencia en el Congreso en este momento, y yo creo que es importante reconocer que la objeción de conciencia es una figura libertaria que hay que defender. Es la expresión de la libertad de conciencia, que es un derecho muy importante y que hay que proteger. El problema está cuando esa objeción de conciencia es abusada, no solamente por parte de profesionales de la salud, sino también, por ejemplo, jueces, funcionarios públicos y además instituciones que están exigiendo que a ellas como personas jurídicas también se les reconozca este derecho. ¿Tenemos alguna información de cuántas mujeres cuánto fue la sentencia de la Corte que abrió estas posibilidades? El 10 de mayo del 2006 salió la sentencia. Es decir, estamos hablando de más de 5 años. ¿Cuántas mujeres que sepamos han podido, gracias a esta sentencia, acudir a un aborto practicado legalmente y en las condiciones de salud debidas? De acuerdo a las cifras, que creo que son bastante poco confiables, se han practicado más de 900 abortos legales en todo este tiempo. O sea, es muy poco. Es muy poco. En países en donde hay una legislación similar, se practican más o menos 150.000 abortos legales al año. ¿Por qué las mujeres, teniendo esta posibilidad, lo siguen haciendo de manera clandestina? ¿Qué opera ahí? La cantidad de obstáculos que siguen encontrando cuando tratan de hacerlo de manera legal, el maltrato que encuentran en el sistema de salud, la cantidad de obstáculos y de trabas que se les ponen. Este es un tema en donde las mujeres están contrarreloj todo el tiempo y no han encontrado el incentivo que les ofrezca acudir al sistema de salud para hacerlo de una manera segura. Siguen prefiriendo poner en riesgo su salud para no tener que enfrentarse a todos esos obstáculos. Siendo este un problema de salud pública, porque es un problema de salud pública, ¿a qué atribuye usted que lo vuelvan un problema moral? Bueno, yo creo que el problema siempre ha sido moral y que hasta hace muy poco hay conciencia de que es un problema de salud pública. Yo creo que además también es un problema de justicia social y me parece que el peligro en este momento en el debate en el Congreso es que se convierta en un debate ideológico y no nos demos cuenta de cuáles son los costos para las mujeres, para la salud de las mujeres, pero además para las mujeres más pobres y más vulnerables, que son las que realmente pueden poner en peligro su propia vida. Si una mujer decide practicarse un aborto bajo estas 3 causales, por supuesto que el aborto no es un método anticonceptivo y en eso creo que estamos todos de acuerdo. Yo creo que es muy importante repetirlo. Quienes buscamos la despenalización del aborto no queremos usar el aborto como un método de planificación familiar. Así es. Y no queremos que las mujeres aborten mucho. Yo creo que en lo que todos estamos de acuerdo es que el aborto es indeseable, que ojalá ideal es que ninguna mujer tuviera que abortar. La pregunta es, ¿qué hacemos para que los abortos se acaben? Y yo creo que ahí es donde hay una falacia muy grande. Penalizar el aborto no soluciona para nada el problema del aborto. Si queremos de verdad solucionar el problema del aborto, hagamos educación sexual de calidad, garanticemos el acceso a anticonceptivos, bajemos los índices de violencia sexual para atacar realmente las causas por las cuales las mujeres llegan a decidir una interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, pero volviendo a la pregunta, si una mujer decide y nos está viendo y está embarazada por acceso carnal violento, por lo que usted quiera, ¿a dónde puede acudir? Realmente, ¿cuáles son los sitios donde, por ejemplo en Bogotá, dónde pueden acudir? Cualquier mujer puede acudir a su EPS para exigirles que les den una cita con cualquier prestador de salud que esté entrenado para atenderlas. ¿Pero sí lo están haciendo? Creo que la falta de control que hay, obviamente por parte de la misma Procuraduría, hace que muchas de las clínicas y IPS en general decidan que quieren ignorar la obligación, pero la obligación es clara. Todas las IPS del país, en todos los niveles de complejidad, tienen la obligación de tener capacitados profesionales de la medicina para que puedan atender a las mujeres. ¿Usted cree que esta reforma constitucional puede llegar a pasar constituyendo un retroceso? Y aquí estoy opinando, más que preguntando, un retroceso en los derechos fundamentales y en el derecho de la mujer a su propio cuerpo. Tal y como están las cosas, creo que la reforma es posible, que el peligro es real y que tenemos que involucrarnos todos para evitar insisto, golpe de Estado a nuestros derechos. Pero ¿por qué uno no ve solidaridad en las mujeres? Es que es un tema de las mujeres, no es un tema ni de la iglesia, ni de los maridos, ni de los padres, es un tema de ¿por qué no ve uno a las mujeres masivamente acompañándolos en esta causa?
Creo que es muy difícil exigirle a las mujeres que hagan públicas sus historias. El estigma alrededor de este tema es tan grande que es muy, muy difícil exigirle a una mujer que salga públicamente a exigir ese derecho. Y yo creo que esa es una de las razones por las que es muy importante que los hombres también se pronuncien. Aquí en últimas estamos defendiendo los derechos que en el futuro pueden necesitar nuestros hijos, nuestras hermanas, y por eso es un tema que todos, hombres y mujeres, debemos defender. Pues doctora Mónica, muchas gracias por haber estado con nosotros en el radar esta noche. Gracias, Felipe.